¿Has dormido como un león? ¿Sí? ¿Como pajarito? ¿Sí? Qué bueno tiene el pajarito. Mira, Sofía. Mira, que este le da bien, ¿eh? Ángel, ¿nos cambiamos? ¿Nos cambiamos más? ¿Cómo lo hacemos? Venga, chuta, corre. Bien, la de Betis. Hola, está dura esta, ¿eh? Toma esta. Esta para Manuel. ¿Esta para Ángel? A ver, ¿cómo es esto? Después se la guarde. ¿Es que sí? Vamos. Venga. En el camino de un deportista, la búsqueda de desafíos es siempre una constante. Y en muchas ocasiones parece que el destino ya estaba escrito, porque en cada reto hay una historia que nos precede. Generaciones que dejaron su huella, raíces que nos sostienen y nos impulsan. El desafío no es solo nuestro, es de todos los que vinieron antes y de quienes seguirán nuestros pasos. Empezamos. ¿Cómo acaba un segoviano en Sevilla, en el Betis? Bueno, pues muy buena pregunta, Carlitos. La verdad es que en mi etapa de Rusia, aquí había otro segoviano, un buen amigo mío, como lo eres tú, que estaba jugando en el Betis, ya está retirado, que es Rubén Cornejo, y ya sabes que me gusta seguir, sobre todo a los amigos. ¿Él te convenció para venir o...? Te digo la verdad, ¿quién me convenció? Hablando sinceramente y seriamente, mi suegro, tío. ¿Por qué? Mi suegro es sevillano, de nacimiento, se tuvo que ir a Barcelona a trabajar, pero es bético, así que no podía llegar a casa diciendo que tengo otra propuesta y tuve que venir aquí al Betis sí o sí. ¿Qué tal estos años en Sevilla? ¿Bien? Bien, la verdad es que es una experiencia totalmente diferente a la que venía viviendo deportivamente y la verdad es que venía mentalmente preparado para conquistar ciertos objetivos y no han sido así en algunos aspectos hasta que llegó el año pasado que por lo menos ganamos la Copa del Mundo. Ganáis la Copa del Rey, pero el mismo año, curiosamente, descendéis a Segunda División. Una temporada con muchos altos y bajos. Sí, no, una temporada muy difícil y sobre todo del descenso, tío. Es lo más difícil y duro que he vivido en mi carrera deportiva. El peor momento de tu carrera, ¿no? Sí, porque no es lo mismo jugar, competir para ganar un título que estar jugándote la vida por un descenso. Es lo más duro, la verdad. Has hablado antes que venía todo de una etapa anterior, que es Rusia, que es Rubén quien te convence con tu suegro. Rusia, ¿por qué? Una pasada. Por el frío, ¿no? Se parece a Segovia y dices, claro. que tengo que pasar frío, ¿no? Sí, ya sabes que a veces soy un poco extremista, ¿no? Pero sobre todo fue enlazando esta etapa con la anterior, que es la del Barça. Me vas haciendo la entrevista a la inversa, ¿eh? Tranquilo, yo tengo que enlazar un poco la conversación. ¿Por qué Rusia? Pues porque salgo del Barça, sí que es cierto que tenía otras propuestas, de aquí de España, de Portugal, de Italia, y la verdad es que fue una decisión a posteriori acertada. Son experiencias muy duras, muy bonitas y experiencias que nos han enriquecido. ¿Cómo fue esa adaptación? Supongo que los primeros meses, el idioma, el frío, la ciudad, el estar tan lejos de tu gente, de tu familia... Difícil. Nada, muy difícil, la verdad es que muy difícil, pero bueno, al final también íbamos con un propósito, porque al final el salir con mi pareja, con Vanessa, era afianzarnos como pareja porque nos estábamos demostrando cosas muy bonitas en el amor, pero ahí había ya la prueba de fuego, en Rusia. Дубль в основное время. Он спас ситуацию и он забил решающий 6-метровый удар. Шикарная концовка чемпионата, несмотря на то, что серия. And he's done it. Reigning Russian champs KPRF. Next season too, and they take third place. Al final la adaptación requiere que aprendas el idioma y nosotros sí que conseguimos
contratar a una profesora que venía a clase 2 veces por semana. Se nos ponía la cabeza como un bombo porque es totalmente diferente la lengua, la escritura, todo. Pero eso ha hecho que a posteriori pudiese yo continuar 5 años en Rusia. ¿Quién me lo iba a decir? 5 años. Retrocedemos un poquito más, si te parece. Yo creo que es la mejor época de tu carrera, entiendo, en Barcelona. Bueno, me has hablado muy bien de Rusia, pero entiendo que tu mejor época como jugador fue en Barcelona, fue donde más títulos ganaste, donde te consolidaste, yo creo, también en la selección. O, bueno, no recuerdo si en esa época... Ya iba en Segovia, pero ahí ya... Sí, ibas en Segovia, pero yo creo que Barcelona es donde realmente te consagras en selección, donde ganas más títulos, donde tu carrera yo creo que experimenta el punto más alto. ¿Mejor club del mundo? Sí, yo creo que sí. Y llegué siendo un niño, por así decirlo, con 24 años, estuve 6 años en el Barça. Vienes de Segovia, de una ciudad chiquitita, a una super ciudad, a un gran club, con todas las comodidades, entonces hay que saber gestionarlo también. ¿Qué es lo bueno? El vestuario, la gestión de ese vestuario, con el entrenador Carmona, Cani, entonces fue clave. ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¿Te dolió mucho la salida del Barça? Bueno, hay decisiones a veces que son por lo deportivo, otras no. Se juntó un poco todo también. Cambio de directiva también, terminamos 4, 5, 6 jugadores contratos, si no recuerdo mal. Y sí que es cierto que desde el club se querían quedar con varios, uno era yo, pero esa gestión al final no se pudo llevar a cabo. Así que duele, porque cuando uno está a gusto en un sitio, duele. Sí, porque parece que no es una decisión deportiva, porque al final tú te vas a Rusia, que parece que, bueno, me voy a Rusia, que no voy a seguir rindiendo al mismo nivel, y demuestras en Rusia, ganando la Liga incluso, que hay lim para rato, ¿no? Ganando la Liga, luego el destino, igual que hemos hablado de Sevilla, el destino me hace ir al Palau a jugar la Champions. Exacto. Sí, sí. Fabulosa la etapa en Barcelona, ¿qué te voy a decir? Es donde he crecido deportivamente, me he formado, me he hecho sólido en la selección, como tú bien has dicho. Al final pasas a jugar lo importante, los títulos, que es lo que gusta. Spain that are now 7 times in the last 3 consecutive tournaments. Spain, the champions. Llegas con 24 años a Barcelona y vienes de un equipo de tu ciudad, de Segovia, de posiblemente un grupo de chavales jóvenes que juegan fútbol sala súper alegre. ¿Qué recuerdas de toda esa época? De Segovia es mucha alegría, hay que quedarse con mucha alegría, porque al final estoy en mi casa, mis amigos. Hay momentos difíciles porque Segovia es una ciudad chiquitita, no era un club preparado para conseguir grandes cosas, pero sí para intentar estar lo más alto posible en Copa Playoff. ¿Cuál dirías que es tu mejor recuerdo? Yo creo que la Supercopa contra el Pozo, que le ganamos, metí 4 goles, no por los goles, fue un partidazo, pero es que luego hay otro momento también. Venía en otra etapa de sufrir, tío, de sufrir, de no jugar, de estar en el banquillo, ya sabes cómo cuando somos niños, ¿por qué no juego? Si yo estoy bien, si lo estoy demostrando en cada entrenamiento, ¿por qué no juego? Pues me tiré unos cuantos meses sin jugar y por desgracia del deporte hay lesiones y precisamente contra Pozo en un partido de liga, me acuerdo perfectamente, nos tocó salir a los jóvenes. Bueno, Tobe ya jugaba, Rubén también mucho más que yo no jugaba, pues nos tocó jugar contra el Pozo, que a priori te iba a meter un saco, le ganamos, tío. Reservar para mañana. ¡Qué golazo! ¡Otro golazo de Vic! ¡Qué jugador de
de una etapa que no juegas, supongo que te refieres a la época de Inter, ¿no? Bueno, en Segovia llegué, vine de Inter, que en Inter fue diferente, iba con ficha del filial y del primer equipo. ¿Quién te lleva a Inter? ¿Quién me lleva a Inter? Sí, hombre, claro que sí, ¿quién me lleva a Inter? Daniel Ibáñez. Daniel Ibáñez. Y es curioso esto, ¿eh? Es curioso porque en teoría no se pueden jugar maratones, ¿no? No se pueden jugar maratones. En aquel momento estaba un poco más... No se pueden jugar maratones, hay un maratón muy importante ahí en Segovia que es el de Valverde. Y él no jugaba, Daniel, vamos a dejarlo ahí, no jugaba. Pero yo creo que ahora ya se puede decir. Ahora ya se puede decir, no, ya se echaba sus pachanguitas, ¿sabes? Para reírse de nosotros. Pero ese día no fue así. Ese día estaba ahí jugando con sus amistades y mi grupo, mi equipo, creo que le ganamos. Y bueno, hice un buen torneo, una buena maratón y hacía falta gente joven en Inter. Y bueno, hice un mes de pruebas y me quedé allí, ¿sabes? ¿Y antes de Inter? Antes de Inter siempre era Segovia, mi etapa en Segovia en el juvenil y en la obra. ¿En la obra? En la obra. ¿Trabajabas? Trabajaba. Que también me alegro de haber tenido esa etapa y de haberla vivido y haberla quemado. Por supuesto. Y estuve hasta los 19. Estuve 2 años en Segovia mientras era juvenil, me fichó Inter, pero claro, la condición que tuve en Inter era que yo por las mañanas trabajaba en la obra y luego a las tardes iba con el primer equipo y a las noches con el filial. La etapa nuestra de alevín, infantil, así, pues él jugaba en el mismo equipo que yo, siempre siendo un año más pequeño. Luego ya nos juntamos en el Caja Segovia a las categorías inferiores y al final pues eso nos llevó a salir ya en el mismo grupo de amigos. Ya en el fútbol sala pues ya estábamos más juntos en el mismo equipo, subimos los dos al primer equipo, conseguimos debutar y fuimos con todo y al final pues hemos conseguido el sueño de los dos, llegar a Primera División y cada uno hacer su carrera. ¿Qué sientes ahora cuando ves que aquel equipo, aquel histórico equipo Caja Segovia, campeón de todo, de Champions, de Intercontinental, de Ligas, de Copas, con los mejores jugadores del mundo, Luis Amado, Daniel Ibáñez, Elías? Elías. ¿Qué sientes ahora al ver, después de tantos años, que todo eso se ha perdido? Me dio mucha pena. Al final yo me he criado ahí, he crecido ahí, he pertenecido a la escuela, he tenido la suerte de estar 5 años en la élite gracias al Caja Segovia y cuando empezaron ya con estos problemas, al final empezó a acabar mal y da mucha pena. Y ver a mí, ya da mucha pena que la ciudad se quede sin fútbol sala. Angelín, de padres a hijos, de abuelos a nietos, una pasión llamada Betis. ¿Bético ya o no? Sí. ¿Y tus hijos? Al final, desde que llegué, se te mete en la sangre, pero de padres a hijos y de abuelos a nietos. Mi abuelo nació en Sevilla, bético hasta la muerte. ¿Ah, sí? Sí, bético hasta la muerte. Y cómo no, mis niños, pues desde que nacieron su camiseta del Betis. ¿Y qué nos queréis de frente o de espalda? El cariño de la gente en Segovia, porque la gente vivía esto como muy suyo, era el deporte que les daba alegrías durante la semana, los fines de semana, y realmente eso no se paga con dinero. No es el equipo ese ganador, ¿no? Que no daba un partido por perdido. Este deporte no ha tenido un equipo como el de Caja Segovia de este tipo. Tenían hambre y ambición. No se puede entender el fútbol sala sin Segovia, una ciudad cargada de historia que fue protagonista en el cambio de milenio, con un equipo de jugadores jóvenes que lo ganó todo y llenó de orgullo a todos los segovianos. ¿Quién llegó primero a Caja Segovia? Primero llegaste tú, luego tú y luego tú. Bueno, yo llegué de milagro. Pero tú venías de Mejorada. Porque yo estaba en Mejorada, querían fichar a Alexandre, que vino aquí y todo. Y ficharon al se llevó el contrato y todo allí, donde vivíamos en la casa juntos, pero le llamó el Barça.
Entonces dejó estos tirados, se fue al Barça. Y ya era como final de temporada, no tenían a quién firmar y a las prisas dijeron, pues tú mismo, y firmé el contrato con el nombre de Alexandre. No te creo. Hombre, con el nombre de Alexandre me fui a Brasil y además me acuerdo que dijeron, por ejemplo, tráete a un colega, a un pivo, no sé qué. ¿Te acuerdas? Vino tú, un pivo. Pues dije, pues venga, un colega. Yo creo que tenían miedo que no volviera o algo y dijeron, trae un colega, sí viene. Pero vamos, fue porque Alexandre no vino, sino... Y luego os fuisteis yendo igual que llegasteis. Primero te fuiste tú, luego tú y luego... Bueno, tú fuiste Óscar también, Serpa, Yo luego me fui yo... con Óscar Jiménez y con Serpa. En ese mismo, pero de la mesa sí. Luego se fue Luis y Daniel. Fui yo en el 2001, que fichó Schumacher también. Y todos a Inter. Sí, y tú viniste en diciembre por un trueque fui de... en diciembre, sí. Con Coveta, ¿no? Coveta y Juanra, sí. Sí, se creía esa cosa de que los de Serbia jugábamos algo diferente, que era mentira. Le dábamos el balón a Daniel y Daniel que hiciera lo que quisiera. Claro. No sé si jugáis diferente, pero ganasteis todo. Sí, pero por eso. Pero no jugamos a 3 otra años cosa. seguidos ganando Champions, le das el balón al Liga, bueno, Copa... Le das el balón al bueno y no molestas. Eso ha sido un Eso es básico. Ese siempre ha sido un Ese es problema. básico. Yo siempre he dicho lo mismo, que aquí no va a pasar otra vez igual porque, por ejemplo, yo sabía, es que no tenía que defender, yo defendía un poco, pero yo sabía que, por ejemplo, atrás pues estaba Javi, estaba Deva, y era la función de ellos, o sea, y creo que ellos sabían que yo estaba de palomero. De hecho, Javi le pitaba, el GPS le pitaba cuando pasaba el medio campo. No, pero, por ejemplo, es que nos conocíamos y creo que hay cosas así que al final es lo que nos ha dado, yo creo que nos ha aportado mucho. Cuando un tío tiraba de la banda, yo en vez de defenderle salía corriendo hacia adelante. Sí, sí. ¿Sabes? Yo sabía que a Luis no le iban a meter un gol de la Esto banda. es literal, literal. O sea, no te tirabas para, te arrastrabas para tapar el claro. pase, no. Él salía corriendo en dirección contraria, que eso también al jugador que iba a tirar decía, pero ¿Pero qué ha pasado? este tío ¿para qué se va? ¿Por qué me deja? ¿Me deja tirar? Venancio cambió un poco el tema del equipo. Candelas era de una manera, nosotros le conocíamos y Venancio cuando llegó era muy joven, muy exigente, muy pesado y... Al final vamos a entrar en el tema de los entrenadores. No, al principio, Es que al final... no, al principio con Venancio, o sea, Tú di la verdad, di la verdad. fue complicado. No le hacían ni caso. sí, pero no. Venancio le sé miraba, que pero no le profesionalizó escuchaba. el club Caja Segovia, porque antes era un poco más club, más simple. Más simple, ¿no? Nos entendemos, más simple, ¿no? Simple no es la, Antes no es la palabra que hay que decir. Nosotros íbamos los jugadores en la parte de atrás, la directiva con sus familiares en la parte de delante. O Ahora- aficionados, a Talavera hemos ido con y aficionados en el aficionados. autobús. Eso es impensable ahora. No, es imposible. Y cuando vino Venancio Pero eso no dijo- solo de Caja Segovia, yo creo que muchos clubs hacían algo así. No, Venancio cambió mucho, pero era más exigente, también era joven, venía con ganas. A ver, éramos jóvenes, ganábamos, éramos amigos. Y veníamos aquí a vivir, comíamos juntos, cenábamos veníamos juntos. de Elías, que Elías, como has dicho tú antes que estábamos hablando fuera de esto, que Elías aquí era, metía gol, tiraba la camiseta, o sea... Esto es para contar, ¿eh? Elías era todo, tío. Esto para contar, o sea, que un jugador juegue con 2 camisetas... Sí, tío. Él sabía que marcaba gol en todos los partidos. O sea, es que él estaba convencido. Pero ya tenía que cobrar bien para regalar una camiseta todos los días. Bueno, él tenía, vamos a decirlo, a ver cómo puedo decirlo de una manera bastante... Tenía cierta buena relación con la directiva, entonces en aquel momento... No claro, la pagaba. Exactamente. Las pagaría otro, pero él no, desde luego. Seguro que no. Los extranjeros que hemos llegado después, yo hasta hoy lo digo. Para Tú no mí- eres extranjero, tú eres segoviano. Bueno, pero cuando llegas eres guiri. Y el mejor que ha pasado ha sido Elías, porque con el equipo más o menos que tenía, que era normalito, un tío que metía todos los años 50, 52, no sé cuántos Sí. goles, ¿sabe? Y Tiene era- mucho mérito. Es verdad que era otro fútbol sala. No sé en esta época cuántos goles metería... Podría meter Elías, pero en aquella época meter 50 o 60 era una Si locura. no te imaginas, ¿tú todavía crees que los de ahora o sea, es como algo, ¿no?, superior a lo de antes? Porque antes No, ni dejábamos mucho menos. jugar, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo he vivido... Antes no se defendía. Claro, tú has vivido las dos épocas. No, yo he vivido 3 épocas. 3. 3 generaciones. O sea, yo cuando era muy jovencito era vuestra época, que yo empezaba en Boadilla y pues, jugaba contra el Inter de vosotros. Luego ya empecé a ir a la selección, 20 y tantos años, que yo creo que ahí ya fue otra época, que ya pues, empezaste a retirar tú, Sí, los hermanos, tal. Y la última. Y he vivido la última. He vivido la última. He vivido 3 épocas diferentes. Muy diferentes entre cada una. El argumento de los de ahora es que en nuestra época se dejaba jugar.
a mí ese argumento me parece, bueno, pues me parece gracioso. Por decirlo, igual que este ha dicho antes simple, yo digo gracioso. Porque claro, antes éramos súper duros. Te está diciendo Dani que él no defendía. Correcto, él no defendía, pero había otros que defendían por él. No, y de aquí ha salido muchísima gente joven, luego. O sea, y gente muy buena, ¿eh? Sí, no, nosotros y luego los que han venido. Claro, es que estamos hablando de jugadores como Sergio Lozano, mejor jugador del mundo. Matías Luquic, no fue mejor jugador por las lesiones. Esquerdiña. Sí. No sé, en esa generación me refiero. Y si vais a la vuestra ya, pues. No, ha salido mucha gente luego después también, vamos. Caso de Lin, caso de Rubén. Rubén, evidentemente. Alvarito, que también. O sea, ha salido muchísima gente. Es verdad que aquí se estaba a gusto. Lin no se acordaba que fuiste tú quien le llevó a Inter. ¿En serio? ¿Te puedes creer que le digo a Lin? Lin no sabe ni contra quién juega el fin de semana. Le digo, bueno, ¿y cómo acabaste en Inter? No sé qué. Y dice, ostras, pues no sé. No me acuerdo. Y me liaba uno. Pero si le llegaba Dani después de trabajar, poner la llana. Empezó a recordar y sí que claro, se acordó, al principio se quedó como. En Alcalá de Henares, ¿le llevabas tú en el coche? ¿Con 17 años tendría? Le cogía en la obra. La cogía de. Le cogía de trabajar en la obra, se llevaba un bocata, un zumo. Sí, claro. Se iba durmiendo en el coche, pero porque un día dijo que las falta uno para entrenar. ¿Conocéis a alguien? Digo, mira, hay uno ahí en Segovia, si quieres te lo traigo. A todo el mundo te dice que traigas un amigo. Sí, tío. Se creían que yo iba a traer a gente buena. Pero Lin le ha salido bueno. Pero ha traído a algún amigo que cuidadito, Eso no lo dices, di alguno. De los primeros de Segovia que trajiste aquí. Du, el único que ha venido. Du era normalito. El que estaban acostumbrados a la... Es como cuando Luis se reían de los brasileños, están acostumbrados a 28 por 12. Cuando llega aquí, 20 por 40, algunos tiraban de medio campo y este empezaba, la cogía así, y se reía de la gente, ¿sabes? Digo, tío, es que están acostumbrados a jugar en una canchita allí. ¿Sabes? Que no es fácil, ahora ha cambiado, ahora ya todo el mundo juega ahí en Brasil, los buenos en cancha de 20 por 40, o sea, ha cambiado. Pero... ¿Y cómo fue la vuelta a Segovia? Después de toda esta época fantástica, ¿cómo fue vuestras vueltas con vuestros equipos? A ti te voy a preguntar. A Luis, yo te digo que a Luis le recuerdan hasta hoy. Hombre, sigue habiendo una canción de Luis. Sí, sigue habiendo la canción de Luis. O sea... A mí me cantaban, no voy a decir qué, pero a mí me cantaban. Puedes cantarla si quieres. Pero dame igual. Yo venía a ver partidos y sin jugar a Luis cantaban la canción. Digo, es que no tiene sentido. No, pero aparte de todo eso, por ejemplo, aquí la gente de Segovia es estupenda, yo creo. A ver, que de un pabellón de 3.000 o 4.000 personas, que 100, pues que hagan lo que nos han hecho, la canción, las moneditas, no sé qué. Bueno, pues, pero en general, y Dani lo puede decir, o Javi o yo, que cuando venimos aquí la gente es súper amable con nosotros, ya por haber sido jugadores y haber ganado tanto aquí y haber aportado tanto, como por ellos que son así de generosos. Así que... Hombre, es una pena, yo creo, porque luego hay jugadores que tienen un perfil y un currículum tan evidente como Daniel y Luis, que están, yo creo que un paso por encima de otros jugadores, que yo no me puedo considerar. Es una pena que la gente no sepa apreciar de verdad lo que ellos han aportado. Yo creo que lo que hablábamos antes, a lo mejor las personas un poquito más mayores sí. Sí lo saben apreciar, por decir, tú puedes, al final cada uno tiene su vida personal, sus circunstancias, vas a otro sitio, el deporte es así, pero de verdad que ellos, nadie puede recriminarles a ellos menos que a nadie, a todos los que hemos estado aquí seguramente, pero ellos que han sido parte fundamental de la historia de este club, porque sin ellos dos, ya te digo yo que, con todo el respeto a los que hemos estado, sin ellos dos es que sería prácticamente imposible. Pero es que aquí el fútbol sala era algo... Pero yo creo que serían... Y la rivalidad Inter-Segovia también era como... Sí, no que te vas y encima te vas a Inter. Yo creo que la gente se tomó a pecho que tenían un equipo y Inter lo que hizo fue... comprar el equipo de Segovia y llevárselo a Madrid. Y mucha gente, pues a lo mejor tú venías a jugar con Inter, si a lo mejor vienes con otro, te van a llamar mercenario, que es lo más allá, que bueno, en cualquier campo te lo llaman, mercenario, dinero, pero era alguna cosa como que Inter había roto esa magia del equipo de Segovia. Más allá de que luego tuvo otra época buena, pero ya no era del todo igual. Mira, Carlos, yo te voy a decir, yo o cualquiera aquí hemos jugado a fútbol sala. Yo, el momento, sí, que yo creo que para mí más bonito, la gente dice, no, el Mundial de Guatemala, no, el no sé qué. Yo he tenido dos
que ha sido la Copa Europa en Segovia. O sea, han tenido que poner aquí grada supletoria, no había entradas, o sea, fue algo increíble, increíble. Y otra la final de Copa en Torrejón, que eran 7 autobuses de Segovia. O sea, tú llegar a un pabellón en Torrejón y ver mitad del pabellón es tuyo, que familiares nuestros se ha quedado sin entrada porque no había. Yo, para mí, son los dos momentos así que a mí, ¿sabes? A mí más me marcó en Segovia fueron estos, tío, y casi en el fútbol sala, fíjate. O sea, aquí hasta hoy tenemos una, vamos a decir, amistad, podemos hablar, o sea, no hay un problema. Entonces, Caja Segovia para nosotros ha sido... Y hay un tema que se han escrito un montón de libros y se ha hablado un montón, vosotros recordáis, de temas de baloncesto, es que el vestuario, parece, ha habido gente que en el 2000 hacia adelante parece que ha inventado el tema de que el vestuario, el grupo es lo que se traslada a la pista, al campo, y eso ya lo habíamos no inventado, sino que eso ya se había dado en otros equipos, por ejemplo aquí se había dado antes. Lo que pasa es que no se prestaba tanta atención. No se prestaba tanta atención. Y esto para mí es el resumen de lo que éramos nosotros, al final de hecho los amigos, compañeros... Que vivíamos juntos, comíamos juntos, desayunábamos juntos, cenábamos juntos, salíamos juntos... Menos el raro. Menos, claro. Yo alguna vez. Menos el normal. Los raros éramos nosotros y el normal. Bueno chicos, pues nada, brindis por esa época mágica de Caja Segovia. Muy bien. Y ojalá vuelva algún día. La historia es el legado de los que nos precedieron, los recuerdos, los aprendizajes. La estirpe de ese Caja Segovia se refleja en Lin, un chaval que iba al pabellón cada fin de semana a ver a su Caja y que se terminó convirtiendo en una estrella del fútbol sala mundial. Es el último segoviano que mantiene viva su memoria. ¿Esta es la última temporada de Lin?